invitación, por la apertura. Vamos a ya comenzar con nuestra sesión número 5, titulado Presupuestos de Obras, ¿ok? Este tema es muy importante. Yo les voy a pedir su atención plena. Un poquito a estas horas tal vez ya están ya sin pensar en el trabajo ni apuros. Estamos dedicándonos a esta sesión y básicamente el tema que se va a impartir tiene mucha implicancia dentro de la carrera y también es un tema a su vez sumamente álgido, ya que tenemos que manejarlo, como se dice, de forma muy precisa, sin ambigüedades, ¿no? Siendo lo más transparentes posibles, porque como tal vez muchos lo han podido experimentar, el dinero, la parte económica trae muchos dolores de cabeza. Imagínense en una obra pública, donde el dinero no es tuyo, donde el dinero es de todos nosotros y hay entes fiscalizadores que están pues verificando que se haga un buen uso de este recurso económico, porque si fuera, bueno, el dinero de X persona o de X institución, bueno, sería el daño solo a esa persona, ¿no? O a esa empresa. Sin embargo, cuando hablamos de un presupuesto de obra en el sector público, que es donde voy a abordar más que nada la temática, porque como ya les refiero, de nada me serviría hablar de una sola empresa, cómo maneja pues su información económica, ¿no? Yo voy a ir a lo general, a lo que realmente están sujetos a diferentes normativas. Y es donde la mayoría de ustedes va a trabajar. De hecho, la esencia, los aspectos que voy a impartir también, lo van ustedes a utilizar, ¿no? Lo van a utilizar para cualquier contexto de la carrera, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro curso del día de hoy y vamos a decir que este tema tiene un enfoque general y siempre parto por ello porque yo digo, bueno, a mí también un poco parte de mi metodología es dirigirme hacia un tema, tratar de entenderlo, estudiarlo y me intereso más aún cuando me dicen, mira, Elena, este tema te va a servir para esto, ¿no? O trato yo de darle esa contextualización. Entonces, creo que eso a mí me funciona y creo que a ustedes también. Entonces, parte de mi estilo es iniciar un curso diciéndole ese enfoque, ¿no? Esa contextualización. ¿Para qué nos va a servir el tema que el día de hoy vamos a estudiar? Y voy a partir haciendo esa siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué será importante realizar presupuestos? ¿Por qué será importante saber hacerlos? Porque tal vez mucho podemos conocer qué es un presupuesto, ¿no? Mucho lo estaremos haciendo tal vez como hemos pensado, ¿no? Y así nos enseñaron. Pero realmente estaré haciendo buenos presupuestos. ¿Realmente estos estarán sirviendo para que se pueda ejecutar de forma, pues, eficiente un proyecto? Esa sería la pregunta. Por ahí todos vamos a aprender. Nadie nace sabiendo. Todo esto es un proceso. Todo es de a pocos. ¿M? Entonces, más que nada, como ya les venía mencionando, nosotros vamos a aprender a realizar presupuestos para este sector público, para las obras públicas. Y en ese sentido, decirles pues que las obras públicas son aquellas obras ejecutadas por un organismo del Estado y donde este organismo del Estado lo puede hacer de forma directa o indirecta y a su vez estos tienen diferentes sistemas de contratación como expresos unitarios, suma alzada y mixto. Como ustedes ven aquí, también cada forma de ejecución tiene un sistema de contratación y en presupuestos de obras públicas, estos se van a estructurar en función a su forma de ejecución. Así que entendamos que estas dos formas de ejecuciones van a determinar cómo vamos a estructurar el presupuesto, sobre todo incidiendo en el pie de presupuesto. ¿Sí? Tratemos de entender cuándo es una obra por administración directa, cuándo es una obra por contrato. Además, como sabemos, las obras públicas se gestionan a través de un sistema que es el invierte.p. Este sistema tiene 4 etapas, ¿sí? Una de estas etapas, como lo estamos observando, es la ejecución y a su vez la ejecución tiene dos subetapas. Por un lado está la elaboración de los expedientes técnicos y por otro lado la ejecución de las obras o del proyecto. Cuando nosotros hablamos de esta subetapa, elaboración del expediente técnico,
Pues decimos que el expediente técnico es un conjunto de documentos, ¿no? De carácter técnico y económico que van a permitir la adecuada ejecución de una obra. Y en ese sentido entendemos que estos diversos documentos de este carácter técnico e económico son los siguientes, ¿no? Memoria descriptiva, especificaciones, estudios básicos y especializados, planos, metrados y presupuestos. Y ahí encontramos este documento tan importante llamado presupuesto. ¿Ok? Entonces, miren que ustedes van a preparar un documento, una información sumamente relevante en el expediente. Sin presupuesto, en realidad, pues no habría nada. ¿Sí? Porque no sabríamos cuánto costará ese proyecto. O sea, todo lo que de una u otra manera vamos haciendo es para apuntar a esto, para saber cuánto me costará el proyecto y en qué tiempo será. Son dos datos, por decir, resúmenes que finalmente nosotros consolidamos de este expediente. Es más, lo hemos visto en los carteles de obras, ¿no? ¿Cuál es el costo, el tiempo? Y muchos nos preguntan eso, ya. Tú puedes decirme que has hecho un montón de cosas, pero ¿cuánto costará? ¿En qué tiempo se hará? ¿No? Y esa información, como les digo, se trata de que sea pues cercana a la realidad, que realmente si tú dices que vale 1 millón de soles ese proyecto, pues realmente eso sea lo que vamos a gastar, ¿no? O lo que se necesitará para que se pueda pues ejecutar eso. Y bueno, también la parte presupuestal nos ayuda en cuanto a hacer nuestros expedientes adicionales, nuestros deductivos, por ahí la parte de las valorizaciones, ¿no? Entonces, para todo, en realidad, este conocimiento nos va a ayudar. De otro lado, también dentro del enfoque general, decirles que cuando hablamos de presupuestos, entendemos que los presupuestos es un pilar de la productividad, al igual que lo que son los cronogramas. Es decir, que la productividad se basa tanto en el costo como en el tiempo. ¿No? Tanto en el costo como en el tiempo. Y es que si nosotros no logramos conocer algo, ¿m? ¿Cómo vamos a permitirnos entonces mejorarlo? Sería un poco imposible, ¿no? Yo mejoro algo cuando lo conozco, cuando sé realmente cómo está yendo esto. Es por ello, dentro de lo que es esta presentación, mire, está ahí indicándose que la productividad se basa en dos aspectos, costo y tiempo, que a su vez, tanto el costo como el tiempo se basa en los rendimientos y a su vez estos semmetrados. Entonces, podríamos un poquito de la perspectiva económica, presupuestal, decirles que miren, para poder lograr esta productividad, tengo que ir a los rendimientos, tengo que ir a la cimentación y ver cómo está mi rendimiento. Esto me va a permitir, el conocimiento me va a permitir monitorear, ingerir, mejorar el costo y el tiempo de mi proyecto y con esto enrumbar al mismo hacia la productividad. Pero hay que conocer rendimiento, hay que evaluar, hay que hacer esa comparación si lo que yo estoy teniendo en mi APU realmente se está realizando, ¿no? Realmente se está logrando eso, o estoy muy lejano a ello, o estoy muy cercano a ello. O sea, por eso es necesario hacer esta evaluación de rendimientos en campo, ¿no? De las partidas que componen tu proyecto. Y a través de un ejemplo un poco sencillo se los voy a un poco a demostrar para que entiendan que la evaluación de estos rendimientos sí realmente me suma en mi proceso de control de la ejecución de una obra. Y más que nada también me permite tener esa injerencia positiva para enrumbar a mi proyecto hacia la productividad. Entonces, tengo, por ejemplo, una partida que se llama excavación de zanjas. En su APU, ¿no? En su APU de esa partida, que está en el expediente técnico, me dice que su rendimiento, tal cual lo vemos acá, me dice que el rendimiento es 4 cubos por día. Me dice también esto que la cuadrilla, perdón, es de un peón. Acá también dice peón, una cuadrilla. Y en cuanto al metrado, ¿no? Se indica que esta partida se tiene un metrado, ¿sí? De 8 cubos. Esos son los datos que tenemos nosotros de esa partida.
programados, ¿no? Como está en el expediente. Entonces, ya teniendo el rendimiento, cuadrilla y su metrado, me voy a permitir hallar el tiempo, porque quiero saber qué tiempo está programado para esa partida. Y bueno, el tiempo es metrado sobre rendimiento, es decir, 8 sobre 4 metros cúbicos por día. Y eso me da 2 días. Es decir, según el expediente técnico, para ejecutar esta partida se hará en 2 días. Y el costo programado de la mano de obra, solo de la mano de obra, será esos 2 días que se requiere para poder ejecutar la partida por su cuadrilla, ¿no? Que es un peón. Entonces, 2 días por el costo de un peón, porque estoy yendo al costo programado solo en la mano de obra, pues sería 311,28. El costo de un peón por día es de 155,64 sol, ¿no? Eso es lo que se tiene en la cuadrilla un peón, ¿no? Pero se necesita para 2 días, entonces se multiplica por 2 y nos da 311. Entonces, esto según el expediente técnico. Cuando voy a evaluar el APO, ya en la fase ejecución, es decir, en lo real, vemos que el rendimiento ya es de un cubo por día. Yo evalué mis hojitas y determiné que el rendimiento es de un cubo por día. La cuadrilla es de un peón, el metrado es de 8 cubos. Entonces, cuando voy a evaluar el tiempo real, entonces sería metrado 8 sobre el rendimiento que es 1 y tendría 8 días en lo real. Y el costo programado sería de la mano de obra esos 8 días por ese peón, ¿no? Que es el que está ejecutando por día esa partida. Entonces, me da 1.245,12 soles. Al hacer la evaluación de la productividad, veo que hay un déficit tanto del costo como del tiempo. ¿Ok? Entonces, este déficit es lo que tiene una implicancia directa en la productividad. Por eso es que es importante que usted lo conozca. Si usted ya conoce esto, como está llevándose a cabo, entonces le permitirá tener esas lecciones para evaluar las demás partidas e ir conociendo cómo estamos y así mejorar. Tal vez hay que cambiar cuadrillas, tal vez hay que tener mejores procedimientos de trabajo, qué sé yo. Iremos detectando el error que se está generando aquí para que sea bajo el rendimiento, porque cuando un rendimiento no llega a lo que he programado, va a tener un efecto directo, ¿no? Es proporcional al costo y tiempo, porque ya saben ustedes que la productividad se basa en costo y tiempo, entonces, y a su vez el costo y tiempo se basan en lo que son rendimientos, entonces al tener esta modificación de los rendimientos va en consecuencia a tener un impacto en costo y tiempo y a su vez en productividad, es una cadena. Por eso es necesario, incido nuevamente, esa evaluación que ustedes puedan hacer de cada una de sus partidas, ¿ok? Vamos ahora conociendo un poquito el contexto, para lo cual vamos a nosotros a realizar nuestro presupuesto, porque decíamos que vamos a hacer presupuesto para una obra, ¿verdad? Y no cualquier tipo de obras, para una obra pública. ¿M? Entonces, cuando hablamos de las obras, nos estamos refiriendo a construcciones, también a reconstrucciones, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación. Y a todo esto llamamos bien inmueble. Y entendemos al bien inmueble como aquello que no se puede transportar sin perder su esencia, su naturaleza, su forma, y que la tierra y todo lo que se le adhiere se inmovilice. Tales, o sea, estas obras que son construcciones de construcciones, se va a dar tanto para edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí entendemos el contexto de las obras y para lo cual se va a hacer un presupuesto. Asimismo, el anexo único de definiciones nos indica que las obras requieren de ciertas condiciones para que éstas se puedan desarrollar. Una de estas es el expediente técnico, ¿no? Uno de estos, digamos, requisitos es el expediente técnico. Y a su vez, los expedientes técnicos necesitan, ¿no? De este documento llamado presupuesto. Es una de las condiciones, ¿no? Para que podamos ejecutar un proyecto, tener este expediente técnico y uno de sus documentos, el expediente es el presupuesto, ¿no? Ok,
Claro, entre otros también aspectos como la dirección técnica, es decir, los profesionales y los recursos también. Nos dice acá que es una obra pública. Las obras públicas, como ya lo mencioné en algún instante, las obras públicas son aquellas que son ejecutadas por un organismo del Estado, ya sea de forma directa e indirecta, con el objetivo de mantener y o ampliar la infraestructura en beneficio de todos los ciudadanos. Toda obra pública nace en una necesidad pública. Esta, para que se pueda desarrollar, va a tener que ser gestionada a través del sistema que es el Invierte.p, un sistema que se tiene en el Perú para poder eh, gestionar, para poder, pues, poder cristalizar un proyecto público, ¿no? Entonces, para eso hay que cumplir con todas esas etapas que nos dice este sistema del Invierte.p, de tal manera que lleguemos a lo que nosotros queremos, que es la solución del problema a través de la ejecución del proyecto. Pero no podríamos llegar a ejecutar el proyecto si antes no se ha hecho lo que es la elaboración del expediente técnico, ¿cierto? Entonces, y dentro de lo que es la elaboración del expediente técnico, pues estamos nosotros trabajando, ¿no? La parte del presupuesto de obra, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces un poquito, vamos a hablar un poquito de lo que son presupuestos de obra, ¿ya? Un poco ya analizando y esta temática eh, que estábamos para abordar, ¿verdad? Entonces, los presupuestos de obra, mire, tienen una definición y voy a, en primera instancia, a remitirme al reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el 344-2018-F. El mismo nos dice que los presupuestos son valores económicos de la obra estructurado por partidas, con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidades e impuestos. Asimismo, nos dice que es la estimación a priori de una obra en construcción y que esto se basa en la previsión de los costos, en donde se les va a añadir un margen de ganancia. Y bueno, la idea que todo profesional, pues, digamos, debería de tener es que este sea lo más real posible a los gastos que implicará, ¿no? La ejecución de ese proyecto. ¿Ok? Esa es la definición dada por el reglamento de la Ley de Contrataciones que ha lanzado, que es la normativa que empleamos para obras por contrato. También podemos decir que los presupuestos de obra se constituyen con dos tipos de costos, ¿no? Con los costos directos y con los costos indirectos, ¿eh? Los costos directos son aquellos costos llamados vitales, fundamentales, imprescindibles, que sin esos no podríamos nosotros ejecutar, realizar una partida. Y los costos directos están constituidos por los costos de mano de obra, costos de materiales y costos de maquinaria y equipos. Y los costos indirectos son aquellos costos complementarios, ¿no? Son aquellos costos complementarios que, si bien es cierto, no tienen el tenor de vital, ¿m? Indispensable, pero que también su presencia ayuda a que esa partida se ejecute en cumplimiento de las normativas, en cumplimiento de también de la digamos, de la productividad, porque nos permite hacer tal vez más rápido esa partida, ¿no? Entre otras cosas también que ayudan en un proyecto porque nos dan celeridad, nos dan cumplimiento del marco normativo, nos dan eficacia, eficiencia, ¿no? En el cumplimiento de esto. Entonces, esos recursos que forman parte de los costos indirectos como les dije, van a ayudar, van a sumar. Por eso que acá no solamente digo presupuesto es igual al costo directo, por más que estos sean fundamentales, imprescindibles, sino que se suma, se añade los costos indirectos. Algo nuevo también demostrarles, ¿no? A ustedes, es que el 29 de diciembre del año pasado, ¿no? Se promulgó ya se promulgó la directiva número 17-2023-11G/GMPL, que es la ejecución de obras por administración, obras públicas por administración directa, y está plasmada en la resolución de Contraloría número 432-2023-11G.
una norma muy esperada, creo yo, porque ya desde el año 88 no se tiene nada en lo que son obras normativas para obras por AD. Hemos venido trabajando por muchos años la resolución de Contraloría 195-88-CG y con alcances muy, muy escuetos, muy cortos, con muchos, pero muchos vacíos. Entonces, en obras por AD prácticamente no había nada, ¿no? Y lo que teníamos que hacer era apegarnos a lo que decía el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Nos apegábamos a eso porque al no tener nada y tampoco al no tener directivas claras de las entidades, porque eso hubiera suplido muy bien esas deficiencias de la resolución de Contraloría 195, pues nosotros trabajamos apegándonos a muchas de las cosas que decía ese reglamento, a pesar que es una normativa para obras por contrato. Pero bueno, hoy en día ya no, ya se tiene la promulgación de esta normativa, ¿sí? De esta directiva a través de esta resolución también de Contraloría, pero por ahora sigue, vamos a decir, de forma provisional vigente, ¿no? La resolución de Contraloría 195. A partir de abril, ¿ok? A partir de abril ya empezará a entrar en vigencia esta resolución de Contraloría 432-2023, ¿no? Entonces nos estamos preparando para ese momento y es por ello que les voy a dar sus alcances, ¿sí? Entonces esa normativa nos indica en su anexo 1 conceptos considerados en el presupuesto de obra por administración directa. Nos dice lo siguiente, ¿no? Que el presupuesto de obra es la determinación del valor de la obra a ser ejecutada por administración directa y debe de contar con los siguientes parámetros, ¿no? Nos dice debe de contar con las partidas, o sea, esas actividades o trabajos que se realizarán. Dichas partidas deben de ser codificadas por ítems, ¿no? También se necesita dentro de estos parámetros las cantidades o metrados de cada partida y estas deben de ser sustentadas en una planilla de metrados. Luego también se necesitan los costos unitarios de cada partida en concordancia con los precios de mercado del ámbito de la entidad a cargo de su ejecución y los porcentajes de los costos operativos resultantes de la estructura de costos de los gastos administrativos y técnicos debidamente sustentados. Algo importante, algo que ya un poquito lo entendíamos, pero que ya se ha escrito, ¿no? Y se ha indicado acá. Asimismo, según la resolución de Contraloría número 432 de 2023, en su ítem 6.4, expedientes técnicos, refiere lo siguiente, ¿no? Que los presupuestos de obra que incluyan los costos directos, gastos generales y otros conceptos aplicables, el cual debe adjuntar, nos dice, ¿no? Debe adjuntarse en los presupuestos de obra las cotizaciones de los materiales y equipos puestos en obra o en almacén. ¿Ya? Y todos estos conceptos pues están también establecidos en el anexo 1. ¿Ya? Entonces es algo que nos indica respecto a lo que son los presupuestos de obra. Referente a las partes de un presupuesto, ¿ya? Indicarles que un presupuesto tiene tres partes: cabeza, cuerpo y pie. La cabecera va a constituirse con los datos generales del proyecto, como es el nombre del proyecto, el subpresupuesto, el cliente, el lugar y la fecha. Y el cuerpo es la parte fundamental del presupuesto, que está constituido por numeración o ítems, descripción o partidas, unidad de medida, metrado, costo unitario y costo parcial, ¿no? Esos son los componentes del cuerpo y justamente en el cuerpo, al sumar todos los valores de los parciales de las partidas, me dará mi costo directo, ¿no? Luego tenemos el pie. En el pie se va a establecer todos los componentes del costo indirecto y esto se trabajará a partir del costo directo que lo hallamos en el cuerpo para que de esta manera obtengamos el total del presupuesto. Indicar también que el pie se elaborará en función de su forma de ejecución de un proyecto. Además, incidiendo en esta resolución de Contraloría, la 432, nos indica que un presupuesto de obra por administración directa
debe de tener, pues bueno, la cabeza, el cuerpo y el pie, y en el pie solamente se debe de considerar costo directo, costos indirectos, ¿sí? Y el subtotal. El costo indirecto aproximadamente, bueno, acá nos indica 3%, pero eso se va a tener que calcular, pero bueno, ya nos está dando aquí un ejemplo donde se ha considerado, bueno, 3%, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es la forma de ejecución, ¿no? La estructura del pie del presupuesto, decíamos que esto se va a hacer en función de su forma de ejecución. Si es una obra por administración directa, en el pie de presupuesto vamos a colocar solamente costo directo y costo indirecto, y dentro del costo indirecto solo gastos generales, entre fijos y variables. Sumamos los dos y tenemos el presupuesto total. ¿M? Y aquí en los precios indicados en el análisis de costos unitarios son con IGB, ¿no? ¿Por qué? Porque al final acá no aplicamos IGB, entonces ese IGB se tiene que aplicar en el costo unitario. Referente a la estructura del pie de presupuesto de una obra por contrata, pues tiene costo directo, gastos generales, utilidad, subtotal, IGB y total, ¿no? Y en lo que refiere a los gastos generales, también se va a dividir entre fijos y variables. Y bueno, esta estructura tenemos que cumplirla, ¿no? Tenemos que esquematizar de esa forma. Acá, por ejemplo, como ya vemos que el IGB está aplicado a un subtotal, entonces ya no vamos a tener que colocar el IGB en los recursos que contiene el APU. Entonces, cuando usted está haciendo su APU, ya el IGB lo tendrá que sacar de su recurso, porque acá estamos aplicando IGB, ¿sí? Bien, luego tenemos aquí el esquema del presupuesto de obras por contrata, ¿no? Este es un esquema del presupuesto de obra por contrata, que tiene un poquito también yendo a lo que hablábamos en el pie, ¿no es cierto? Tiene igual un presupuesto en general está compuesto por costo directo y costo indirecto, ¿no? El costo directo está constituido por dos datos, metrado por costo unitario, y esto será por partida. A su vez, los costos unitarios están integrados por mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, y cada uno de estos tiene sus, vamos a decir, características, ¿no? Para poder realizarlo, porque los materiales, por ejemplo, tienen aporte unitario y precios, la mano de obra también tiene un aporte unitario, rendimientos, costo, y los equipos también tienen un rendimiento, un costo de la máquina y lo que son las herramientas, ¿ya? De otro lado, en lo que es el costo indirecto, tenemos los gastos generales, utilidades y los impuestos. Los gastos generales tenemos entre fijos y variables, ¿no? Los gastos generales variables son aquellos que están relacionados con el tiempo de ejecución, y los gastos generales fijos son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución. Bueno, luego tenemos la utilidad, que es una sobreganancia, y el tema de los impuestos, que es el IGB. Referente al esquema de presupuesto de una obra por administración directa, y esto lo he obtenido de esta resolución de Contraloría, la 432-2023-11G, nos dice que tiene igual, ¿no? Costos directos más costos indirectos, ¿no? Y lo que son costos directos se halla multiplicando metrado por costo unitario. Los metrados deben de estar, digamos, contemplados bajo las recomendaciones, ¿no? Que se tiene para estos, emplear formatos en Excel y usar el reglamento de metrados. Y los análisis de costos unitarios se van a constituir con tres componentes: mano de obra, materiales, maquinaria y equipos. La mano de obra tiene costos hora hombre, para eso hay que considerar remuneraciones y beneficios sociales, y los rendimientos tienen un aporte unitario. Referente a los costos indirectos, en una obra por AD está constituido por los costos operativos generales. Dentro de estos costos operativos generales tenemos a los gastos administrativos fijos y gastos técnicos, ¿no? Que eso luego también se va a tener que calcular. Hay algunas recomendaciones para que se pueda formular los presupuestos de obra en esta modalidad de administración directa, ¿m? Y para ello se indica que en el presupuesto de obras por AD
se debe de considerar solo los gastos de capital, por lo tanto no corresponde realizar gasto corriente alguno. En la formulación de los gastos unitarios se deben considerar los precios de los materiales y costo de operación de las tarifas de alquiler de equipo, incluyendo el impuesto general a las ventas, ¿no? Los presupuestos de obras por administración directa no tienen utilidad y tampoco este IGB. Este último debe estar incluido en los precios unitarios. Si se tienen que importar insumos o recursos como materiales, equipos, maquinarias necesarios para la ejecución de la obra, deben considerarse con todos los costos e impuestos que requieran su adquisición. Los precios de mano de obra deben incluir todos los beneficios sociales o corresponder a la tarifa salarial de la entidad según las diversas categorías previamente establecidas, como capataz, operario, oficial, peón, operador de maquinaria, etc. En los costos operativos se debe tener en cuenta que los gastos administrativos y técnicos deben tener relación directa con la naturaleza y desarrollo de la obra. Bien, entonces ya conociendo eso, algo básico para el entendimiento, ¿no? De lo que es la parte presupuestal, vamos a indicar también que el Banco Central de Reserva a partir de enero del 2016, indica que el uso correo de la denominación monetaria ya no iba a ser no soles ni S slash, sino soles y S slash, ¿no? Entonces eso significa que hay que actualizar nuestro S10, bueno, ya hace muchos años y que la mayoría lo debe de tener también modificado, ¿no? Con soles y S slash, ya no con lo anterior, ¿no? Hay que hacer la configuración en el S10 o en los programas que ustedes empleen. Referente a la antigüedad del presupuesto, es decir, del valor referencial, para lo que es una obra por contrata, el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su artículo 34, valor referencial, nos indica que en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses. Estos contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de la obra, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. Entonces, si ya yo he hecho mi presupuesto y tengo una fecha de ese valor referencial de ese presupuesto, entonces hay que tener cuidado que cuando se haga la convocatoria y esto se haga a través del portal de SEACE, esto no supere los 9 meses. Si es que superase los 9 meses, hay que actualizarlo. Y actualizar significa nuevamente cotizar para ingresar esos precios que se está dando actualmente, ¿no? La antigüedad del presupuesto valor referencial de una obra por administración directa, según la resolución de Contraloría 432-2023-CG, en su ítem 7.2.2, ¿ya? Titulado Revisión y Evaluación del Expediente Técnico, nos dice lo siguiente, ¿no? Dice que nos da una indicación referente a la antigüedad del expediente técnico, pero dentro de eso nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que el presupuesto del expediente técnico debe de contar con precios actualizados o una antigüedad no mayor de 9 meses para todos los casos, sea un IOAR o sea un proyecto de inversión, ¿ya? 9 meses. O sea, acá no hay convocatorias, simplemente te estoy diciendo desde la fecha que se hizo el valor referencial a la fecha que se ejecutará, no supere los 9 meses, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos allá a ir un poco por el tiempo. Vamos a realizar esquematizar la estructura de un presupuesto y ahí vamos a ir, jóvenes, ya mostrándole los conceptos. Ya, miren, lo primero que nosotros debemos entender, ya, cuando hablo de presupuesto, es que yo voy a determinar esa valoración económica del proyecto, de esa actividad, de lo que fuere. Presupuesto es eso, es determinación, ¿no? De esa, digamos, o es la valoración económica de ese proyecto, ¿no? Eso es presupuesto, es la valoración económica de ese proyecto. Y para poder realizar esa valoración económica, yo necesito dos datos fundamentales, ¿no?
Necesito los metrados y necesito los costos unitarios. Ambos, tanto metrados como costos unitarios, se pueden hallar de una manera pues sencilla. Los metrados significa número de personas o cantidad, ¿no? El metrado es la cantidad. En este caso, si quieres un presupuesto para una actividad con personas, será pues el número de personas, ¿sí? Y en cuanto, ¿ya? Y en cuanto al costo unitario, este significa el costo por cada persona. Ese es digamos, el costo unitario, ¿no? El costo por cada una de las personas, en este caso, que tendremos. Y con eso desarrollaremos un presupuesto. Yéndonos aquí ya un presupuesto de una vivienda unifamiliar, tenemos aquí que indicarles que un presupuesto tiene tres partes, ¿no? Hablamos de esto del inicio, ¿ya? Un presupuesto tiene tres partes: cabecera, cuerpo y pie. En cuanto a lo que es este presupuesto, vamos a hacer el presupuesto de esta vivienda unifamiliar, ¿ok? Y dentro de lo que es la cabecera vamos a poner los datos generales: nombre del proyecto, especialidad, cliente, lugar y fecha. Referente al cuerpo, bueno, vamos a tener que poner todos los ítems o numeraciones de las partidas, sus descripciones, o sea, las partidas que en este caso se integran. ¿M? Y luego de eso tenemos unidad de medida, tenemos metrado, tenemos costos unitarios y parcial. Esa es la estructura de un presupuesto. O sea, cuando ustedes empiezan a hacer un presupuesto, es eso lo que van a hacer. Por eso yo en la parte, por decir teórica, indiqué, ¿no? Cuáles las partes de un presupuesto y cuál es la estructura de un presupuesto, ya sea por ADE o por contrato, para que ustedes vayan obteniendo sobre todo esos datos para poder realmente cuantificar, ¿no? La ejecución de ese proyecto. Entonces acá ya se ha indicado que estos son los datos que se necesitan. Estos son los datos que se necesitan, ¿no? Ítem, descripción, unidad, metrado, costo unitario y parcial. Tanto el ítem, descripción, unidad y metrado es algo que ya lo tenemos. Esto viene ya de la parte, pues, de metrado, ¿no? Ahí está estructurado todo eso, ¿no? Su partida, su unidad de medida y su metrado, tal cual está aquí. Lo único que aquí desde la perspectiva económica nosotros vamos a hacer los costos unitarios. Vamos a trabajar los costos unitarios. Entonces, ya multiplicando el metrado por costo unitario tendremos el parcial de cada uno, ¿no? De estas partidas. Y la sumatoria de estos precios parciales me da el costo directo, ¿no? Entonces, el costo directo es la sumatoria de los precios parciales, ¿ok? Hasta estará mi costo directo. Ya, una vez que tengamos el costo directo, vamos a ir a armar el pie de presupuesto. Este pie de presupuesto dependerá, ¿no? Este pie de presupuesto dependerá de la forma de ejecución. Ya, acá. Ya, entonces, les decía que el pie depende de la forma de ejecución, ¿no? Se estructura en función a la forma de ejecución. Entonces, si es una obra por contrata, ya indicamos que va a tener el costo directo, que es un componente que viene en la suma de todos los parciales, luego luego el costo indirecto, y este costo indirecto, ¿ya? ¿Ya? Y en el costo indirecto va a estar constituido aquí de gastos generales, utilidades, el IGB y el total, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, los costos indirectos están constituidos de gastos generales, utilidades, IGB y lo que es el total, ¿no? Esos son los componentes del costo indirecto en cuanto a una obra por contrato, ¿no? ¿Por qué?
Aquí en el pie vamos a contemplar los componentes o los parámetros de un costo indirecto. Y ya una obra por administración directa, ¿ya? Que contempla, ¿qué componentes contempla en el pie? Bueno, el costo directo, que es la sumatoria de los precios parciales, esto viene siempre después de arriba. Luego vamos a añadir a eso los costos indirectos, ya vamos a añadir a eso los costos indirectos. Y estos costos indirectos, tenemos acá gastos generales, nada más es mi costo indirecto y luego tendré el total, ¿no? Luego tendré el total. Ya está, ¿no? Y finalmente digo el presupuesto total es igual al costo directo más el costo indirecto, ¿no? Entonces, básicamente por ahí, de esa manera iremos sacando pues el monto, ¿no? El proyecto. Acá igual, ¿no? Necesito hacer, por ejemplo, el presupuesto, una columna. Sé que debo tener cabecera, luego tendré el cuerpo y luego el pie, ¿no? Eso es, digamos, las partes de un presupuesto. Claro, hay regiones que no consideran el IGB, entonces simplemente no lo van a considerar, ¿no? Porque no es parte de su estructura, no es parte de lo que manejan ahí, simplemente no lo consideran. Ya, entonces en lo que es este presupuesto, ya en general, ustedes saben que hay que, en primera instancia, cumplir con las partes, cabeza, cuerpo y pie. Sabemos que en la cabecera vamos a establecer los datos generales y en el cuerpo vamos a establecer los ítems de las partidas, su descripción, unidad de medida, metrado, costo unitario y precio parcial. ¿Ya? Sabemos que las partidas, las unidades de medida y los metrados, eso ya viene dado como un dato, ¿no? Eso ya es dato, ya anteriormente hemos hecho el metrado, así es que no nos preocupamos. Y lo que básicamente sí nos vamos a preocupar aquí es en el costo unitario. Eso sí, ustedes lo van a tener que hallar desde la perspectiva económica, los costos unitarios tienen que ser hallados para que estos sean multiplicados por el metrado y luego tengamos el parcial y luego sumamos todas las partidas, sus parciales y obtenemos el costo directo total. A partir de este costo directo total voy a aplicar componentes según la forma de ejecución, ¿sí? Para poder formar los costos indirectos y de esta manera el presupuesto total de la obra. También indicarles que los costos indirectos, ¿no? Que es aquello que va considerado en el pie, va a depender, ¿no? La constitución de estos componentes del costo indirecto va a depender de la forma de ejecución. Ya lo habíamos visto hace unos minutos, ¿no? Si es por AD, costo directo, gasto general y total, y si es por contrata, costo directo, gasto general, utilidad, subtotal, IGB y el total. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito la explicación. Es por ello que lo que vamos aquí a fortalecer es el costo unitario, porque eso es lo que vamos a tener que hacer. De pronto ustedes van a tener metrado, pero si no habría costo unitario, todo sería cero. ¿Mm? Entonces necesito ir hallando ese costo unitario, ¿no? Entonces, para ello, indicarles que los costos unitarios son aquellos costos por unidad de medida de la partida, que estos deben ser compatibles con las especificaciones técnicas para que sí haya coherencia de lo que se indica allí y sobre todo los recursos sean los idóneos. Por ejemplo, yo digo un metro cúbico de concreto está valorizado en 526,04 sol. O sea, me está diciendo que solamente un metro cúbico está valorizado en eso. Solo un metro cuadrado de encofrado está valorizado en 80 soles y solo un kilo de acero en 5 soles. Entonces, esos costos que están ahí representan al costo de la unidad de medida de esa partida. A su vez, esos costos que están ahí, ¿no? Van a representar el costo para lo que es la mano de obra, los materiales y la maquinaria y equipos, ¿no? Eso representan esos montos económicos, representan ese costo de esos tres recursos únicamente, ¿ya? Únicamente. Bueno, entonces acá vemos, por ejemplo, un análisis de costo unitario que se ha realizado
de la partida de concreto en columnas, ¿no? Entonces, este análisis de costo unitario que se ha hecho en el S10, ¿no? Claro, ustedes ya ven ahí un valor económico que es 526,04 soles, pero para llegar a ese monto, ¿no? Hemos tenido que analizar, que estructurar tres recursos: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos, ¿ya? Y siempre, y siempre pensando que estos recursos, mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, van en función de la unidad de medida de la partida, ¿no? Todo gira en torno de la unidad de medida de la partida. Todo va en función de eso. ¿Mm? Entonces digo acá, para poder empezar con el análisis e ir contemplando valores, mi pregunta es: ¿cuánto de mano de obra necesitaré para ejecutar una unidad de medida de la partida? ¿No? ¿Cuántos materiales necesitaré para ejecutar una unidad de medida de la partida? ¿Y cuántos equipos maquinarias necesitaré para ejecutar 1 metro cúbico de concreto? Y es ahí donde pensamos, ¿no? ¿Qué mano de obra necesitaré? ¿Y qué cantidad? Solo para un cubo. Hay fórmulas, hay procesos que tenemos ya para que nos ayuden a esto. Igual material, ¿no? ¿Qué material y en qué cantidad necesitaré para hacer un cubo de esta partida? Entonces, todos son pasitos, son procesos, ¿no? Que nosotros vamos haciendo para que finalmente obtengamos estos costos unitarios, ¿ya? Entonces, vamos, dicho ello, ustedes saben que la esencia de lo que es el presupuesto son los costos unitarios, ¿no? Entonces, vamos a ir a un ejemplo de lo que es un costo unitario, ¿ya? Pero para ello, ¿ya? Para ello mencionarles que cuando estudiamos nosotros esta parte económica, ¿ya? Cuando estudiamos esta parte económica, este, ayuda mucho hacerlo a través de estas hojitas en Excel. Fija mucho conocimiento, ¿no? Lo digo porque ya llevo años en lo que es las capacitaciones, ¿no? Y siempre ha dado muy buenos resultados, ¿no? Para nuestros estudiantes. No solamente decir presupuesto es un software, presupuesto es S10 o presupuesto es otro software, sino que efectivamente el presupuesto tiene un entendimiento, tiene conceptos, tiene normativa, como ustedes han visto. Y todo esto conjuga que al final lo apliquemos en el software y ya el software represente efectivamente, ¿no? Esa información, ¿no? Esa información, pues, monetaria, ¿no? Esa información económica, que es lo que se quiere, ¿ya? Entonces, dicho ello, voy rápidamente a explicar, antes que nos gane el tiempo, cómo hallar estos costos unitarios. ¿Mm? Miren ustedes, este es un modelito, ¿no? Ese es un modelito en Excel de un costo unitario. Vemos aquí la cabecera, que son los datos que tiene este análisis de costo unitario: nombre del proyecto, ubicación, nombre de la partida, especificaciones. Tenemos también cuadrilla, rendimiento, fecha, unidad de medida y el costo. ¿Mm? Son datos que se tienen de esta partida. Principalmente es cuadrilla y rendimiento. Luego tenemos tres componentes: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos, ¿no? Para poder nosotros analizar y calcularlos. Decimos que los datos que están contemplados aquí en la parte inicial, donde dice datos a ingresar, y me voy a referir fundamentalmente a lo que es cuadrilla y rendimiento, esos datos son necesarios para revisar el costo unitario. Son datos, ¿ya? Necesarios, ¿ya? Necesarios, son datos necesarios para realizar el costo unitario. Sin ellos, vuelvo a repetir, no podríamos iniciar su proceso. Además, son datos oficializados o formalizados que deben tener un sustento técnico o respaldo de alguna institución pública relacionada al ámbito de la construcción. Lo ideal es que Capeco nos dé esta información de rendimiento, ¿no? De cuadrilla. Eso es lo ideal. Si no hay ello,
sería importante que las entidades públicas tengan directivas donde nos mencionen estos rendimientos de cada una de las partidas en mi localidad, pues, ¿no? Y para ese tipo de proyectos sería lo ideal. Y si ya no tengo ni lo uno ni lo otro, pues recurrimos al sustento técnico, ¿no? Donde lo va a tener que realizar el proyectista o consultor. Él tendrá que proponer sus rendimientos si es que no le convence esos rendimientos que están ahí en CAPEC, porque lo único que tenemos en el Perú es los rendimientos mínimos oficiales de CAPEC del año 69, nada más. No se han actualizado, no se han mejorado, no se ha hecho nada. Así como se hizo en ese año, hasta la actualidad se tiene. Entonces, como comprenderán, muchos de estos rendimientos, por no decir todos, han quedado desfasados. Ya no es, digamos, objetivo, ¿no? Porque desde esos años hasta ahora las cosas han cambiado, las personas mismas. ¿Mm? Entonces, además, por ser rendimiento, deberían siempre estar constantemente evaluándose. Es más, sabemos que el Perú tiene diferentes regiones, costa, sierra y selva, y en cada uno de ellos, pues los rendimientos son diferentes. Entonces, ¿cómo afrontar la realización de mi presupuesto con información deficiente? Por eso que acá se indica que también puede ser sustentada por los proyectistas consultores, ¿ya? Ahora, siempre pensamos, como les indiqué cuando ya empiezo mi análisis, siempre pensamos cuánto de mano de obra, cuánto de materiales, cuánto de maquinaria y equipos necesitaré para la unidad de medida de la partida. Miren que todo este proceso, todo este análisis, todo este cálculo que se realiza en un AMPU va en función de la unidad de medida de la partida, únicamente en función de la unidad de medida de la partida. ¿Ya? Siempre pensemos en eso y que los recursos que coloquemos sean compatibles con las especificaciones técnicas. ¿Ya? Entonces vamos a ir rápidamente a una partida, ya para que podamos entender cómo se aplica cada uno de los aspectos que hemos hecho. ¿Ya? Aquí está. Vamos a suponer que voy a hacer mi análisis de costo unitario de la partida concreto en zapatos, cuyo F'C es 175 kilos centímetro cuadrado, ¿no? Vamos a suponer que esa es la partida. Muy bien, esta partida, para poder hacer sus APUs, necesita de dos datos. Sin esos dos datos, yo no puedo hacer mi APU. ¿Qué datos necesita de esa partida? Bueno, necesitamos cuadrilla y necesitamos rendimiento de esa partida. Cuadrilla y rendimiento. Entonces, a su vez, le decía que esta cuadrilla y rendimiento deben ser datos oficializados, ¿no? Datos que los saque de alguna institución o de pronto directivas o tal vez que se sustenten. En este sentido, rendimiento y cuadrilla lo vamos a sacar de la tabla de rendimientos mínimos oficiales de la CAPECO, que justamente los estamos observando, y donde nos dice, por ejemplo, que para esta partida de zapatas, su cuadrilla es de 0,2 capataz, más 2 operarios, más 2 oficiales, más 8 peones. Y el rendimiento es de 25 metros cúbicos por día, ¿ok? Por día. Entonces, eso vamos a llevarlo aquí. En realidad, yo no suelo considerar mucho el tema del capataz porque este, considero que nos da un concepto errado en cuanto a lo que es digamos, su cálculo, ¿no? Sus valores que vamos a hallar para mí, ¿no? Pero bueno, con la directiva también la 017 que ha salido menciona que sí debemos incorporar al capataz, ¿no? Que este es parte de la estructura. En obra por contrato no nos dice nada de la norma, no nos dice si debemos sacar o colocar al capataz, ¿no? Sin embargo, en esta norma que ya existe, como le dije en la norma, dice que sí, debemos de añadir. Entonces voy a añadirlo ya para que haya una coherencia con lo que está acá. Nos dice capataz, ¿no? 0,2. Entonces todo esto acá, más bien acá voy a tener que incorporar
Mm, mm. Entonces, ya, entonces mire, voy a poner acá 0.2, 0.2 capataz, ¿no? Entonces, pues nos dice la normativa que el capataz no es el maestro de obra, nos dice, ¿no? Que el capataz es aquella persona que va a hacer un aporte también, va a ser un trabajo, pero como que de monitorear cuadrillas pequeñas. Y el maestro es algo mucho más grande, ¿no? Es un personal técnico que hace un trabajo de direccionamiento en la obra, que no podría ir en los análisis costo unitario. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es mirar mi APU modelo, como está en Capeco, miro mi APU modelo, donde está el rendimiento y donde está la cuadrilla. Esos datos los estoy pasando acá, ¿no? Datos referente al rendimiento y la cuadrilla. Ahí está, ¿no? Que participan en en esta partida. Ya, entonces acá ya voy a unificar. Entonces, entonces en lo que es, estoy incorporando todo lo que están ahí en la cuadrilla, ¿no? Ahí me dice capataz. ¿Qué coloco en la descripción, ingeniera? Yo ya tengo mi dato rendimiento y cuadrilla, perfecto. ¿Qué coloco en mi descripción? En tu descripción vas a colocar, ¿ya? En la descripción vas a colocar, ya, ya. En la descripción voy a colocar a todo lo que está en la cuadrilla. ¿Quién está en la cuadrilla capataz? Ahí está. ¿Quién más está? El operario también está. El oficial y el peón, ¿no? Entonces ahí está capataz, operario oficial y el peón. Entonces a ellos, ¿sí? A ellos coloco en la descripción, ¿no? A ellos coloco en lo que es la descripción. Entonces, luego de eso, necesito acá está capataz, operario, capataz, bueno, operario y oficial. Luego en la unidad, sabemos que la unidad de la mano de obra es hora hombre, en lo que es cuadrilla, ¿no? En lo que es cuadrilla, está también aquí en el dato, dice 0.2, por eso pongo 0.2, operario, operario, oficial, oficial, y peón, peón, ¿ya? Lo que es cantidad, esto es C, ya. Entonces, la fórmula para calcular la cantidad de jóvenes es esta, ¿no? Número de personas por 8 sobre rendimiento. Entonces, acá tengo número de personas, ya que es este 0.2, por el tiempo, que en este caso es K3, el tiempo, y sobre el rendimiento, ¿no? Del rendimiento, en este caso, el rendimiento es 25, ¿no? Es E8. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la cantidad que se ha hallado de capataz, lo mismo para operario, aplicando la fórmula, número de personas por el tiempo, ¿no? Sobre el rendimiento, ¿ok? Luego, en lo que son precios unitarios, bueno, lamentablemente aquí en las categorías no está para el capataz, ¿no? Pero le vamos a considerar como un operario porque también esta directiva no dice que el operario es como el capataz, así que vamos a colocar este mismo valor, 27.37, ¿no? Luego, ¿no? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cantidad por precio unitario y luego se va a sumar todos los parciales. El porcentaje se hallará al final
¿no? Dividiendo el parcial entre el total por 100. Y bueno, el índice simplificado de lo que es mano de obra es 47, ¿ok? Entonces ahí tenemos ya, miren cómo sería el costo de la mano de obra. En lo que es materiales, ¿ya? En lo que es materiales. En lo que es materiales, igual, ¿de dónde saco? ¿Quién me va a decir qué debo de colocar en material? Vamos a recordar ahí que cada vez que nosotros hagamos un APO, ¿ya? Tenemos que pensar en la unidad de medida de la partida. Siempre tenemos que pensar en la unidad de medida de la partida, ¿no? Y decir cuánto material necesito para poder hacer esa unidad de medida de la partida, con sus unidades que éstas tengan, ¿no? Entonces, como es concreto, para Zapata, igual, bueno, necesitaré concreto, perdón, cemento, pero con todas sus características, ¿no? Cemento por tipo 1. ¿Qué más necesitaré? Arena gruesa, piedra chancada de media, tres cuartos, y lo que es el agua potable con sus respectivas unidades. Sabemos que los materiales no tienen cuadrilla, pero sí tienen cantidades o aporte. En este caso, como es concreto, nos vamos a guiar, ¿ya? Nos vamos a guiar de lo que indica, ¿ya? De lo que indica las tablas de rendimiento, de diseño de mezcla que también nos ofrece CAPEC, ¿ya? Lo ideal es que ustedes hagan un diseño de mezcla, jóvenes, y así establezcan cantidades en el concreto. Pero bueno, acá como no vamos a hacer un diseño de mezcla, yo estoy trabajando con lo que me recomienda CAPEC. Esta es su resistencia, dosificación y cuantificación por metro cúbico. Ojo que estas cantidades están sin desperdicio. Significa que yo las voy a colocar aquí y a eso lo voy a multiplicar por 1,05 porque es el 5% de desperdicio que también recomienda CAPEC. Luego tengo los precios unitarios, chicos, que eso también se tiene que cotizar. Sabemos que en una obra por AD hay que incluir el IGB aquí en los materiales, porque la mano de obra no tiene IGB, se incluye en los materiales y en la maquinaria y equipos. Y en obras por contrata se descuenta el IGB. Entonces acá estos precios ya han sido cotizados, nos dice la norma 3 cotizaciones como mínimo. Y bueno, el promedio sería el que vamos a colocar acá y tiene que ser sin IGB, ¿no? Luego el precio parcial, que es la multiplicación de ambos, y luego la suma, ¿no? Y el porcentaje. Luego de eso, luego de eso, tenemos a las maquinarias, equipos y o herramientas manuales, ¿no? Y herramientas manuales. Ahora, referente a ello, tenemos mezcladora, vibradora. Eso lo vamos a sacar de las especificaciones. Acá nos dice con mezcladora, con vibradora. Entonces, acá he puesto mezcladora, vibradora. Mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos. Vibrador de concreto, ¿no? Por ejemplo, de 4. O sea, tengo que poner todas las características, ¿no? De 4 HP. Y bueno, las herramientas manuales. Las unidades de la mezcladora y vibradora es hora máquina y de las herramientas manuales es un porcentaje de la mano de obra. Las maquinarias sí tienen cuadrilla 1-1 y las herramientas manuales no tienen cuadrilla. Y en lo que es la cantidad de mano de obra se calcula con esta formulita. Aporte de mano de maquinaria o equipos igual número de maquinarias o equipos, que es la cuadrilla, por el tiempo, que es 8 sobre el rendimiento. Entonces, de esa manera se hay acá las cantidades, ¿ya? Y luego los precios unitarios también sabemos que hay que cotizarlos, pero un poquito entrándonos a esto, decimos que en función de la forma de ejecución de la obra, se va a considerar para obras por administración directa solamente costo de operación y para obras por contrata costo de operación, costos de posesión. Y eso es lo que se tiene que estructurar aquí en donde dice precio unitario. Luego el precio parcial es la multiplicación solamente de ambos y luego el precio total que es la suma de todos. ¿Correcto? Y al final, chicos, bueno, se va poniendo también los índices unificados y esto me lo da el INEI. Si yo miro al INEI, bueno, no tengo ahorita, pero si yo miro al INEI, el INEI me brinda los códigos de los recursos que usamos en la construcción.
¿no? Y nos sirve para hacer polinómicas, ¿no? Ahora, en obras por AD no hacemos polinómicas. Entonces sería indistinto que ustedes coloquen su índice, porque el índice coloca para poder trabajar polinómica. Y al no tener polinómica este tipo de proyectos o de presupuesto porque es por AD, entonces, como les digo, ya no es preponderante el índice unificador. Sin embargo, acá se está poniendo mezcladora es 49, vibradora 49 y las herramientas 37. ¿Qué se ha hecho al final? Miren, se ha sumado todo, ¿no? Se ha sumado maquinaria, se ha sumado materiales, se ha sumado mano de obra. Y la suma de los tres me ha dado el total, ¿no? Que es 375, perdón, 377,55. ¿Qué significa? Que un metro cúbico de concreto, solamente uno, está valorizado en 377,55 soles. Solo un metro cúbico. Ese metro cúbico, ¿no? Eso es justamente lo que acá expliqué. Ustedes están hallando acá esto. El costo unitario. Estamos siguiendo el valor de cada una de estas partidas específicas para que sean multiplicadas por el metrado y hallemos el parcial. Luego sumamos todo el parcial, tenemos el costo directo y a partir de ese costo directo aplicamos un buen porcentaje para el costo indirecto y luego el total. ¿Ok? Entonces, por eso que aquí decía que el corazón del presupuesto, los costos unitarios. Chicos, entonces sí, miren, se trabaja diferentes, ¿no? Diferentes partidas. Igual, miren, este es de, bueno, concreto en vigas, este es para excavación, ¿no? Para todos, ¿no? Se trabaja de esa manera, ¿ok? Y se lo voy a cerrar aquí. Vamos a seguir un poquito hablando de los presupuestos. Ya decíamos también en lo que refiere a los análisis de costos unitarios que si estamos haciendo expedientes técnicos de una obra por contrata, ¿ya? En lo que son los precios de los recursos, mano de obra, estos deben ser precios del régimen laboral de construcción civil. En lo que es materiales van a ser precios sin IGB y en lo que son los equipos van a ser costo de la hora máquina, va a ser costo de posesión más costo de operación sin IGB. En lo que son los expedientes técnicos para obra por administración directa, tenemos los tres recursos, mano de obra, materiales y maquinarias y equipos. La mano de obra se va a trabajar con los costos hora hombre que la entidad pues vea por conveniente. Los materiales se van a tener que trabajar precios con IGB. Y en lo que son los equipos, el costo hora máquina con los costos de operación con IGB. ¿Ya? Bueno, esta es la estructura que ya les indiqué. Esto también un poquito ya les referí cómo van a tener que considerarlo. Ahora, les quería aquí mostrar ya decíamos que acá en el Perú tenemos estos únicos data de rendimiento, ya de rendimiento mínimos oficiales del año 68. Sin embargo, como ya les mencioné, esto es solo para Línea y Callao, edificaciones y del año 68. O sea, a muchos no les va muy bien. Algunos tienen experiencia y sí, ingeniera ni modo. Yo vengo ejecutando 5, 6 obras, 10 obras y esto es lo que se está cumpliendo, ¿no? Entonces proponen esos rendimientos, pero más que nada eso pasa en las empresas privadas, en las empresas, ¿no? O para lo que son sus obras privadas, pues cuidan mucho ese tema, ¿no? Cuidan mucho este, el cumplimiento. ¿No? El rendimiento, que lo que tú estás colocando se cumple, sobrepase tal vez para que gane más. Sin embargo, en obra pública no, pues no, bueno, ya coloca lo que está ahí, vamos viendo. Y ese vamos viendo es un poquito a veces lo, lo que hace peligrar tal vez, ¿no? El proyecto. Pero bueno, lo único ya, como le he dicho, una muy buena alternativa es que el profesional proponga esto, pero para ello hay que hacer todo seguimiento, ¿verdad? Estos son los costos hora hombre en edificaciones que actualmente está vigente. Estará vigente hasta mayo del 2024. Entonces acá tenemos las diferentes remuneraciones por cada categoría. Esto es solamente horas por contrata, no horas por AD. Horas por AD ya verá qué directiva o qué
Norma va a tener que considerar o cómo serán los costos, lo pondrán nada más en directiva, no lo sabemos. Pero esto solamente se va a considerar para obras por contrato. Ahora, si hay obras por ahí que quieran hacer réplica de esto, bueno, no habrá ningún problema. ¿M? Pero bueno, ahí están los precios por día y por hora para el peón, oficial, operario, operador de equipo mediano, operario topógrafo, operador de equipo pesado, etcétera. Bueno, eso. Y también quería mostrarles los costos indirectos. Los costos indirectos, nuevamente si nos referimos aquí, son los que van, ¿no? Son los que van aquí abajo, ¿no? Los costos indirectos son gastos generales, utilidades, IGB, ¿no? Eso es lo que va en el pie, ya es lo que va en el pie. Entonces, estos costos indirectos, ya para un poco saber a quiénes vamos a incluir ahí, los costos indirectos son aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo en el costo directo de la obra. Y estos costos indirectos son dos, ¿no? Tenemos los gastos generales, o tres, ¿no? Son los gastos generales, las utilidades y los impuestos, en los que algunos no consideran al impuesto como un costo indirecto, ¿no? Bueno, yo casi no hago los tres en grupo. Y esto se trabaja en el pie de presupuesto. Referente a los gastos generales, indicarles según el artículo 2 del Decreto Supremo número 011-79-UC, que definen los gastos generales como aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción y que son derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden estar incluidos dentro de las partidas, ¿no? A su vez, los gastos generales se dividen entre fijos y variables, ¿no? Los fijos son los que se hacen una sola vez y ya no se vuelven a realizar, y los variables son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo. Estos gastos generales son diseñados por el consultor. El consultor, en función a la naturaleza del proyecto, en función este, al tipo de obra, ¿no? En función a, bueno, algunos aspectos que por ahí se tienen que considerar, va a diseñar sus gastos generales, va a calcular sus gastos generales, ¿ya? Y entonces ese diseño, ese cálculo va a tener una cifra, esa cifra, ese costo que sacó ahí se va a dividir entre costo directo, se va a multiplicar por 100 y ese es el porcentaje de los gastos generales, ¿ya? Entonces, los gastos generales fijos también recordarles que se hacen una sola vez y que ya no se vuelven a hacer, mientras que los gastos generales variables son aquellos que están relacionados con el tiempo. Por lo tanto, nos dice, en función de esa naturaleza, van a seguir permaneciendo o existiendo a lo largo de todo el plazo de la obra. También indicarles que no hay como ustedes ven, no hay una norma donde nos indique cuál es el porcentaje máximo o mínimo de gastos generales, ¿no? No hay eso. Lo que tenemos es información en función a ratios, ¿no? Que algunas directivas de las entidades lo consideran y bueno, ya trabajan con eso. ¿Ya? Pero un poquito como, vamos a decir, de manera práctica, decirles, un poco por la información que se maneja en lo que son consultorías, que los gastos generales deben de estar en el orden del 15% máximo. Lo ideal, 10%, pero que también este porcentaje dependerá de la envergadura. Proyectos chiquitos van a tener la tendencia a tener más porcentaje de gastos generales, porque es muy poco el costo directo. Y proyectos sumamente grandes, ¿no? Complejos, van a tener poco el valor de lo que son gastos generales. ¿Por qué? Porque tienen mucho presupuesto, ¿no? Entonces es ahí un poquito que se tiene ese equilibrio, ¿ok? Pero siempre esto se diseña, esto no es algo fijo, como les digo, esto no es un porcentaje que esté ahí y la norma ya aplica tanto, no hay que calcularlo, hay que diseñarlo, como lo estamos viendo en esta imagen, ¿no? Se diseña, se calcula y tendremos gastos generales fijos y gastos generales variables. La utilidad es otro también componente del costo indirecto. Esto no se calcula, esto es un porcentaje que nada más vamos a considerar
tampoco hay una información precisa en el reglamento de decirnos cuánto es el porcentaje máximo o mínimo. Por lo tanto, también recurrimos a esa información empírica, ¿no? Práctica que se trabaja en el medio, en indicar que la utilidad no debe de sobrepasar del 10% y que un 5 o 7% es lo ideal. Ahora, entre gastos generales y utilidades no debería de sobrepasar el 20%, ¿ya? Y equilibramos, pues, ¿no? Si ya gasto general nos salió 15, utilidad ponemos el 5. Si ya gasto general ha salido el 10, podríamos trabajar 10 de utilidad, ¿no? Pero recuerden que sería mucho mejor que las entidades establezcan estos porcentajes para sus proyectos, tanto por AD como por contrato, ¿no? Las utilidades solamente van a considerarse en presupuesto de edad por contrato, es la sobreganancia, y el tema de gastos generales sí lo manejan tanto obras por contrata como obras por AD. Bueno, luego, cuando nosotros vemos el tema en presupuesto en lo que refiere a su resumen, sabemos que una cosa es el presupuesto, que es esa valoración económica del proyecto en función a sus componentes, ¿sí? Del proyecto. Acá tenemos, por ejemplo, estructuras, arquitecturas, sanitarias y eléctricas, ¿no? Y tenemos el presupuesto incorporados por un costo directo e indirecto, pero a eso se añaden algunos conceptos más, unos gastos más, para que al final tengamos el costo de la inversión, ¿no? Entonces hay un poquito para que lo tengan en cuenta, para que lo puedan ustedes considerar. Valorizo hasta el presupuesto, yo no valorizo costo de supervisión, no, eso no se valoriza, no se valoriza el total de la inversión, se valoriza el presupuesto de la obra, ¿sí? Es otro modelito, ¿no? Ya, y finalmente, ¿no? Mostrarle los reportes para lo que son los presupuestos. ¿Cuáles son los documentos que componen estos reportes del presupuesto? Primero, el presupuesto mismo, que es el reporte principal, donde vemos el monto en función a sus partes también, cabeza, cuerpo y pie, y donde vemos claramente este valor, ¿sí? Llamado presupuesto. Luego tenemos los análisis de precios unitarios, ¿no? Donde se da este sustento a estos montos económicos por cada partida. Lo podemos allí observar. Luego tenemos aquí la fórmula polinómica de ese proyecto, pero que estos solamente serán para obras por contrata, ¿no? No para obras por AD. Bueno, también debe de presentarse el listado de precios y recursos, ¿no? En este caso de los precios y cantidades, los recursos requeridos, ¿no? No también debe añadirse, ¿no? Dentro de lo que es el, el proyecto, ¿no? El expediente. Y bueno, también lo que son los gastos generales, ¿no? También se deben incluir el detalle de gastos generales entre fijos y variables, ¿no? Como parte también de estos reportes. Chicos, muy bien, muchas gracias, jóvenes. Con eso ya hemos dado por culminada nuestra sesión. Nos queda, creo que, 5 minutitos para poder, poco más tal vez, para poder atender a sus consultas. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. A ver, por favor, las personas que vayan a participar, por favor, levanten la mano para poderles habilitar el micrófono. A Alexander, por favor, le habilitamos el micrófono. Ingeniera, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Ingeniera, buenas noches. una Sí, consulta, ingeniera. En el caso ¿cómo le puedo decir? Del presupuesto analítico, ingeniera, ¿eso quién lo realiza? ¿La misma entidad pública? no, no, no. El presupuesto analítico lo va a tener que también hacer el consultor, pero eso solamente se hace en presupuesto de obras por AD, ¿no? Y eso va a ir en función al presupuesto principal. Nosotros acá hemos, al final, ¿no? Presenté un reporte de lo que es presupuesto. Este es el presupuesto, ¿no? General, pero en AD adicionalmente presentamos un presupuesto analítico. Entonces, ¿qué hacemos en el presupuesto analítico? Vamos a como que hacer un espejo de esto, pero visto de otra forma, ¿no? Ahí vamos a presentar
por específicas de gasto, ¿no? Es decir, si esta obra cuesta 66.000 soles, lo vamos a nosotros a también a reflejar, pero indicando cuánto de esos 66.000 soles es para tu mano de obra, cuánto es para tus materiales, cuánto es para tu maquinaria y equipos, y de forma específica en función a estos códigos llamados específicas de gasto que nos da el MEF. Esto se hace solamente en obras por ADEI, lo hace el consultor. ¿Alguna otra consulta, por favor, para habilitarles el micrófono? Ingeniera, una consulta. En el caso para seguir nosotros podemos modificar lo que es el presupuesto analítico y cuáles serían o sea, los pasos que debemos de seguir para modificar, ¿no?, ese presupuesto analítico de acuerdo a nuestras necesidades que nosotros presentamos en obra. En realidad, cuando recordemos que nosotros, para poder ejecutar un proyecto desde la perspectiva de una obra pública, recuerde que hemos tenido en primer lugar un expediente técnico. Este expediente técnico está debidamente aprobado con resolución y luego pasamos a la fase de ejecución. Y todo lo que está dentro del expediente está aprobado. Entendemos, ¿sí? Entendemos que durante la ejecución pueden haber deficiencias que encuentro en el expediente o puedo encontrar vicios ocultos o pueden darse otras situaciones que conllevan a que se modifique, digamos, el presupuesto, el cronograma, y eso a través de adicionales, mayores metrados, los cuales también originan ampliaciones de plazo, o sea, desde esa perspectiva, pero es, digamos, complicado que ustedes lleguen con un presupuesto aprobado y ustedes digan, bueno, me parece que esto no va, cambiamos presupuesto sin un sustento de un adicional. Es más, los adicionales mayores metrados no te modifican estructuras, lo que tú has escrito acá, lo que estás escrito ahí, lo dejas. Obviamente, para cumplir mi meta, puede que alguna de estas partidas no me sean muy funcionales, pero esta es mi base. ¿Me entienden? Esta es mi base. Y a partir de tu base tú dices, bueno, este metrado, lo voy a aumentarlo para cumplir meta. Ese es mayor metrado. No, lo que yo voy a tener que hacer no está aquí, entonces lo incorporo. Eso es adicional. No, lo que está ahí tengo que sacarlo para poner otro. Ya, eso es adicional con deductivo vinculante. ¿Me entienden? En ese sentido es que yo digo modificación, pero no en el sentido de que sin ninguna, digamos, de estas situaciones, yo diga voy a modificar presupuesto y por lo tanto también modifique el presupuesto analítico, ¿no? Eso la verdad no, salvo que la entidad diga que sí, se puede modificar, ¿no? Salvo que la entidad tenga sus directivas y diga, y sea así de sencillo, no lo creo porque esto ya está aprobado, vuelvo a repetir con resolución y sería un poquito delicado el asunto, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, ingeniera. A ver, pasamos a la última consulta. Eh, a ver, del número 4254-2143, le activamos el micrófono. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, en un momento usted estuvo explicando sobre los rendimientos Ujú. y puso como ejemplo, creo que una zapata, un rendimiento para una zapata. Eh, Observé dos cosas ahí. Bueno, no sé si de repente fue por el ejemplo nada más o es algo real, porque el primero es que usted puso que era una zapata 175 y no sé si en zapatas hay concreto que sea 175. Y lo otro Ya. era que el rendimiento era 25 metros cúbicos, ¿no? Entonces 25 metros cúbicos es un poquito de repente para mí exagerado llegar a eso, porque imagínense 25 cubos en un día, creo que la cuadrilla son 8 peones, ¿no? Y los operarios oficiales, no sé si eso es real al 100% o es un tentativo, ¿no?
Ya, no, esto no es algo tentativo, esto es algo normado. Estos son los rendimientos mínimos oficiales de la CAPECO, que yo no estoy inventando ni nadie los va a inventar. Estos son datos establecidos por el único documento oficial que tenemos en el Perú, que es la CAPECO. Nos guste o no, son los datos que nos ofrece CAPECO. Bien les decía que si estos rendimientos, esas cuadrillas, a ustedes no les va porque les parece muy exagerado o les parece muy poco para la realidad que ustedes tienen de sus proyectos, de sus zonas, ustedes propongan. Les dije porque es algo que se puede hacer, porque esto tal vez está desfasado y está fuera del lugar, como usted me decía, muy exagerado. Perfecto, es la experiencia del consultor. Entonces usted lo propone, usted lo sustenta y usted lo adjunta al expediente técnico. Yo estoy trabajando, incluso ahí Capeco dice Zapata 175. Estoy trabajando tal cual el modelo de Capeco. ¿Para qué? Para que no haya inconveniente. Claro, yo también por aquí tengo concreto en vigas, 210. Bueno, tendremos que trabajar con ese rendimiento que me diga Capeco. Esto es un ejemplo donde yo me basé en lo que Capeco me da como información primaria. Zapatas de 175, cuadrilla de tanto y rendimiento de tanto. Y con eso mi objetivo fue más que nada de que ustedes aprendan a hallar cada componente que tiene su costo unitario, ¿no? Y aprendan a hacer esta valoración de la mano de obra, materiales, maquinaria y equipos y sepan hallar este monto económico, que es un dato que necesito para presupuestar. Pero lo demás que probablemente haya que, como usted dice, ajustar y todo ello, tendrían que proponerse y sustentarse, ¿no? En su expediente. O de pronto también las entidades públicas poderlo parametrar para que se tenga esa información en ese lugar, en ese tipo de obras. Ok, ok, gracias. Ok. Muchas gracias, ingeniera. Ya creo que estamos contra el tiempo. Agradecerle el día de hoy por su excelente ponencia y por compartir todas sus experiencias con nuestros participantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches y hasta el día viernes en nuestra sesión número 6. Gracias. Gracias, gracias, ingeniera. Del mismo modo, ya para culminar, por favor, vamos a dar las últimas indicaciones, ya como la ingeniera comenta, ¿no? Nuestra próxima clase es el día miércoles y ya la próxima semana seguimos manejando, ¿no? El horario. La evaluación del curso es el día viernes a las 11 de la noche. Por favor, se está habilitando por 24 horas. Por favor, al momento que ustedes dan la evaluación, por favor, verifiquen sus datos que están ingresando. Es muy importante que vean, ¿no? Tal vez a veces ingresan mal un dígito del DNI y ya después no pueden ver sus calificaciones. Nuestra próxima clase es el día 2 de febrero, ya sería nuestra sexta clase. Esta es nuestra penúltima semana, ya en la próxima semana ya estamos pues culminando el curso, ¿no? Así que por favor, desearles, ¿no? Que les vaya muy, muy bien en sus evaluaciones y también, pues, ¿no? Para que puedan aumentar más sus conocimientos. El certificado, muchos que están consultando, ustedes, eso del certificado es opcional, van a poder solicitarlo siempre en cuando ustedes aprueben las 4 evaluaciones del curso. A mayor detalle, más información ya les vamos a dar por el grupo de WhatsApp, por favor. Bueno, creo que eso sería todo. En COES Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Por favor, vamos a prender nuestras cámaras para poder hacer la fotografía respectiva del día de hoy. Gracias, Freddy, gracias, Jorge, Jaime, Nelson, Omar, Ángel, Camila, Aarón, Isaac, Josimar, Giancarlo, Sirvin. Y buenas noches con todos. A ver, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Gracias. Ya el día de hoy por esta sesión. Esperemos que haya sido de su agrado. Nos vemos la siguiente clase el día viernes. Buenas noches. Que tengan una muy buena noche.